Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, Bienvenido a Makoto, ¿tú San qué Juan. tal? Muchas gracias, gracias. La primera Bueno, vez. para comenzar un poco la entrevista me interesó mucho la forma en que empezaste hoy tu charla, realmente la hiciste muy propia para los sanjuaninos, haciendo una muy bonita analogía sobre el fogón de los arrieros, este poema de Buenaventura Luna, y lo trajiste un poco al presente hablando de cómo tranquilamente podría haber sido un podcast, y de hecho también diste una comparación muy buena sobre cómo todos los medios vendemos el mismo fuego, es decir, las noticias, pero cómo podemos hacer para venderlo de una forma diferente, generando otro tipo de contexto. ¿Cómo podrías ahondar en esto? Sí, yo creo que realmente, y eso pasa en todas las industrias, ¿no? El producto es común a todas las empresas que participan en esa industria. De hecho, hay un dicho en marketing que es, no importa lo que vendas, sino cómo lo vendes, ¿no? Entonces, nosotros vendemos noticias o estamos en la industria de las noticias, con lo cual tenemos que producirlas, tenemos que disponibilizarlas para nuestra audiencia, pero se trata de cómo lo hacemos, lo que realmente nos va a traer gente que sea fiel a nuestra marca. No se trata solamente de producir muchas noticias, sino se trata de producirlas de una forma en la que encaja con mi audiencia, para enamorar a mi audiencia, para que mi audiencia al final tenga la capacidad de ser un suscriptor y que yo sea sustentable en el tiempo. Bueno, sobre esto hablabas un poco de la hiperpersonalización justamente y de cómo desde Protec Media, como en el resto del mundo también, hay muchas herramientas destinadas justamente a lograr esa confianza principalmente del lector, del oyente, del televidente, lo que sea en los medios, para justamente enamorarse del medio, por así decirlo, y serle fiel. Desde Protec Media, ¿cuáles son las herramientas que ustedes están ofreciendo justamente para poder lograr eso, lograr esa fraternidad, digamos, entre el medio y a la vez también el lector? Yo creo que más allá también de nuestras propias herramientas, que ahora te contesto, hay algo que puede hacer prácticamente cualquier persona hoy en día con su medio y es un análisis genérico de métricas. Únicamente mirando tus métricas tú ya vas a comenzar a entender tu audiencia. Y una vez entiendes algo de tu audiencia, eres capaz de hacer acciones para que esa audiencia sea más fiel, ¿vale? Entonces digamos que esto, lo primero que quisiera decir de eso es que eso no es una barrera para que cualquiera haga un proyecto de personalización o de pensar en la audiencia primero para crear mi contenido y que se ajuste a ella, ¿vale? Y lo segundo es que nosotros desde Protec Media, evidentemente, pues desarrollamos tecnologías, lo único que hacemos es desarrollar tecnología para medios de comunicación, el 100% de nuestros clientes son medios de comunicación, y desde la perspectiva de la personalización hemos cambiado la forma como hacíamos nuestra tecnología de páginas web a partir de un concepto que denominamos portlets condicionales. Los portlets condicionales son contenedores de contenido, valga la redundancia. Ese contenido puede ser editorial o publicitario y que se va a comportar de una manera o de otra manera en función de quién es la persona que lo está viendo, en función de dónde está, de qué hora es, de qué fue lo que vio la última vez que vino, de cuáles son nuestras apuestas editoriales, de si es un suscriptor o no es un suscriptor, y de una serie de factores pues que pueden ser configurables fácilmente por un equipo editorial que tiene una estrategia en mente, ¿no? Hubo un momento muy clave durante tu charla en la cual se generó un asombro muy generalizado en todo el auditorio y tuvo que ver con esta herramienta de inteligencia artificial que poseen ustedes para trasladar la versión digital, la versión web, a la versión papel. Prácticamente crear un diario papel de unas 16 páginas, si no me equivoco mencionaste, en tan solo 45 segundos. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo ha llegado la humanidad básicamente a poder producir este tipo de tecnologías en tan poco tiempo y a sustituir en algún modo, que eso después lo vamos a hablar un poquito más a profundidad, a sustituir un poco la labor humana, digamos, esto del copy-pegue que vos muy bien mencionabas hace un ratito? Sí, a ver, nace de nuestra experiencia del mercado, ¿no? De que constantemente estamos hablando con medios de comunicación. Nosotros trabajamos todos los días con más de 500 periódicos y somos muy sensibles a los dolores que comienzan a aparecer en la industria. Y uno de esos comenzó a ocurrir hace más o menos unos 5 años y se profundizó mucho con la pandemia, que es que las ventas del impreso comenzaron a caer. Antes de pandemia, los periódicos ya comenzaron a ver la venta del impreso calle, del suscriptor del impreso, comenzaba a caer en gran parte por la digitalización, por internet y porque nosotros como industria creo que cometimos un error de disponibilizar nuestros contenidos de forma gratuita en internet. Entonces el medio de comunicación o el periódico se enfrentó a un problema importante que era: ahora nadie quiere pagar mi periódico porque lo ve todo gratis en la página web. Y eso comenzó a hacer que las ventas bajaran. Luego viene la pandemia destroza toda la venta de los periódicos, sigue totalmente en picada. Eso es una crisis muy importante para la industria, pero llega un momento en el que deja de caer, no llega a cero. Sí es cierto que algunos periódicos han cerrado y es cierto que algunos periódicos han cerrado el impreso, pero a nivel general
Latinoamérica por lo menos, se toca un piso. Entonces cuando se toca ese piso, el digital va creciendo, va creciendo, va creciendo. El digital es muy importante, pero ese piso del impreso también me da unos revenues importantes, también me da unos ingresos importantes como periódico. Entonces, ¿cómo lo tengo que mantener? Entonces ahí empieza todo el análisis de cómo estoy construyendo el periódico. Y nos damos cuenta que los periódicos en su mayoría están creando los impresos a partir de los contenidos escritos, de los contenidos digitales, que ya han sido escritos para el digital. Entonces, ¿cómo podemos hacer más fácil ese proceso? Y ahí, pues de nuestro departamento de investigación y desarrollo, viene toda esa parte de cómo creamos una herramienta que le permita a los periódicos dedicarse a lo que realmente es importante, que es enriquecer el impreso, por supuesto, pero también trabajar en lo digital. Bueno, en ese sentido, hablando un poco sobre la optimización, digamos, de cada uno de los recursos, del tiempo principalmente también que puede llevar elaborar un periódico, a tu consideración, ¿cuál crees que es el futuro del diario papel? Bueno, ¿Hay futuro? Sin duda. Yo soy un ferviente creyente del papel. Tiene que venir una innovación y como lo dije en la charla, creo que esa innovación no depende del proveedor, no depende del tecnólogo, del que provee la tecnología, sino proviene de la prensa. O sea, esa pregunta es para la prensa, pero yo cómo me lo imagino. A ver, por dar ideas locas. Así como la prensa económica salmón, ¿qué pasa con los otros colores? No podemos hacer algo que sea diferencial en color, no podemos hacer algo que sea diferencial en formato, porque el periódico tiene que tener el tamaño tan aburrido que tiene desde hace 100 años. Quizás pueda haber una especie de tamaño distinto o de forma o de personalización del impreso, ¿por qué no? La tecnología existe hoy para personalizar el impreso. ¿Por qué no puedo yo, como suscriptor, decir, yo quiero que mi impreso sea un 90% de noticias de deportes, por ejemplo, porque es lo que me interesa? Entonces yo creo que el futuro ojalá evolucione en propuestas para el impreso. Yo soy un fiel creyente del impreso, creo que va a volver a rebotar, así como rebotaron los SMS, por ejemplo, del teléfono móvil, sí, que estaban en desuso totalmente y ahora son la nueva moda. Tiene que venir una innovación en el impreso que nos vuelva a ser fuertes como industria. Lo último, muy brevemente, Carlos, conocer cuál es tu parecer acerca de un planteo que se ha hecho mucho hoy en esta asamblea, que tiene que ver con el hecho del reemplazo del personal humano por las inteligencias artificiales. ¿Existe este riesgo? ¿Existe un riesgo de reducción de personal? ¿O simplemente tiene que ver con el reemplazo de conocimiento, sino el hecho de aprender a utilizar estas herramientas? Sí, como lo decía en la charla, no se trata de que la tecnología o la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar como humanos, sino la persona que sepa de tecnología y de inteligencia artificial es la que nos va a reemplazar. Luego, se podrían ver reducidos algunos puestos de trabajo porque hay tareas que ahora son más eficientes. En principio no es que el puesto de trabajo se vea reducido, sino que se van a necesitar menos personas para hacer unas determinadas tareas. Pero es decisión de un periódico decidir, valga redundancia nuevamente, si esas personas simplemente las va a reemplazar por esa tecnología o si va a aprovechar para reutilizarlas y para cambiarlas para que hagan otra cosa que de verdad aporte valor al medio. Si yo tengo un medio de comunicación de 100 personas y de esas 100 personas resulta que por la tecnología puedo hacerlo con 80, quizás no despido 20, sino que dedico esas 20 a que aprendan otras cosas y a que hagan y creen valor para mi periódico. Muchas gracias, Carlos. A ti, Facundo, muchas gracias por el tiempo. Muy bien. Carlos Ardila, gerente comercial para América Latina de Protec Media de España.